hablar en esta noche bajo el tema dejando la inmundicia. Dejando la inmundicia es el tema que quiero ministrar en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo. Fíjense que la mayoría de personas creen que cuando ya venimos a Cristo y hemos descendido a las aguas, creemos que es suficiente y nos hemos alejado completamente del pecado. Y debería ser así, pero en la práctica, cierto es que hay mucha gente que todavía está jugando con el pecado, jugando con cosas que saben que son inmundas, pero que no terminan de dejarlas. Por eso, hermanos, que la liberación es un proceso de todos los días. El buscar la sanidad es algo de todos los días. Quiero hablar bajo el tema dejando la inmundicia. Mucha gente está buscando a Dios, pero hay gente que le cuesta dejar lo inmundo y ser completamente santo. No podemos nosotros ser cristianos a medias. Yo no puedo vivir la santidad de manera a la mitad. Tenemos que ser absolutamente santos. La iglesia no puede vivir en una santidad relativa, en una santidad momentánea, en una búsqueda parcial a Dios, sino que tenemos que ser completamente santos. Y quiero que vayan conmigo a leer el libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 11, el versículo 22. Proverbios 11, 22. Y voy a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire lo que dice la Biblia. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Qué fuerte esto. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Este versículo es tan fuerte lo que está diciendo. Mira cómo está comparando a una mujer hermosa con la magnitud de un cerdo. ¿Cómo puede rebajar la hermosura de una mujer? Al comparar la falta de razón, la falta de sentido con este tipo de animal. Cuando tú comienzas a ver la Biblia, te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento, las mujeres en el Antiguo Testamento, las novias, eran ataviadas no solamente por ropas, sino que ellas también las ataviaban con joyas. De hecho, cuando Abraham manda a buscar esposa para Isaac, y va a su siervo Eliezer a buscar esposa para Isaac, él no va con las manos vacías, él va con joyas a Rebeca por parte de su señor Abraham. Y las novias, hermanos, se ponían vestimentas, se ponían joyas. Y parte de las joyas, que en el Antiguo Testamento usted lo puede revisar, eran los zarcillos que se colocaban en la nariz como un símbolo de adorno, como un símbolo de hermosura. Y ese era el sentido que se le daba a la hermosura, al atavío físico de una novia, de una mujer. Pero como la Biblia lo está comparando, como el zarcillo de oro en el hocico del cerdo, es la mujer hermosa, apartada de razón. Y de la mujer que está hablando no es una mujer física. Cuando está hablando aquí de la mujer, lo vamos a tomar para la iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia es la novia del Cordero? La iglesia es la que se va a casar. La iglesia, hermano, la iglesia se está preparando para casarse con su Señor. Las novias del Cordero. Dice la Biblia que se le ha dado un vestido fino, limpio, resplandeciente para recibir al Rey, para recibir a su Señor. Por eso es que la iglesia todos los días se está santificando, se está ataviando. Cada día la iglesia se está perfeccionando, porque el Señor no se va a casar como una iglesia inmadura. Entonces, cuando habla de una mujer hermosa y apartada de razón, tengo que tomar esto para la iglesia. Yo quiero que usted sepa algo, hermano. El Señor tiene una promesa para la iglesia. Están hablando a la iglesia. ¿Por qué creen que hay dones? ¿Por qué creen que el Señor pone talentos para que la iglesia sea ministrada? De hecho, en la enseñanza que nosotros estamos viendo en los estudios bíblicos, estamos viendo acerca de los dones ministeriales, de los dones que el Padre da a la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Pero hay algo. El Señor no va a adornar a una novia inmadura. El Señor no va a adornar a una iglesia que no tiene discernimiento espiritual. Cuando tú también ves en la Biblia acerca de la nariz,
Se está hablando del olfato, se está hablando del discernimiento espiritual. No puede el Señor adornar, no puede el Señor engalanar una iglesia que no tiene discernimiento espiritual. La iglesia necesita tener discernimiento espiritual. ¿Qué te ignorante? ¿Cómo rebaja esta mujer al compararla con un animal tan inmundo? Y es que, hermano, a veces decimos que somos parte de la iglesia. Decimos que somos la iglesia del Señor, pero no hemos podido dejar la inmundicia, pero no hemos podido dejar la vida doble, pero no hemos podido dejar el pecado que sabemos que nos aparta de Dios, pero que todavía nos causa placer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sabemos por la palabra que esto es un animal inmundo. Pero imagínense al grado de degradación, porque lo está comparando con una mujer hermosa y apartada de razón. Esa parte apartada de razón significa falta de sentido. Si hay algo que la iglesia de Cristo no puede perder, es la falta de dirección de parte del Espíritu Santo. Hermano, tú no puedes perder la dirección de Dios en este tiempo. No podemos perder el discernimiento del Espíritu Santo en este tiempo. ¿De qué sirve que se le ponga un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo si el cerdo no entiende lo que le están dando? El cerdo no entiende que lo que le han puesto en su nariz es caro, no entiende el valor, no entiende el precio, no entiende lo que le están dando. Cuando la iglesia no tiene discernimiento, aunque el Señor te derrame dones, aunque el Señor te dé capacidades, aunque el Señor te dé talento, cuando no tengo discernimiento, cuando no tengo madurez espiritual, ¿sabe qué voy a hacer? No voy a valorar nada de lo que Dios me da. ¿Tú sabes cuánta gente dice: es que el Señor no me bendice? No, es que el Señor no le bendice. Es que no tengo discernimiento para entender que ya soy bendecido, que hay bendiciones que ha puesto el Señor en mi vida, pero no tengo la facultad, la capacidad de poder discernir lo hermoso que Dios está dando. ¿Cuánta gente vemos hoy apartada de razón? ¿Cuánta gente puede pecar deliberadamente? ¿Cuánta gente puede hacer lo malo sin conciencia? Y creer, hermano, que el ojo de Jehová te está mirando el proceder de sus actos. Amén. Dese cuenta de algo. Dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer apartada de razón. ¿Qué hace un cerdo? ¿Cuál es la naturaleza de un cerdo? Revolcarse en el lodo. ¿Sabe qué? El cerdo se deleita revolcándose en el lodo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en el campo en un día soleado. Usted puede estar en el campo en un día soleado. Y usted, si está cerca de un lugar donde hayan cerdos, donde hayan puercos, usted se va a dar cuenta que el espacio de ellos siempre es húmedo. Y puede estar un calor insoportable, una gran fatiga. Y el cerdo lo que hace es que se va a meter a su lodo. Él se va a ir a refrescar. Él va a ir a calmar su piel. Él va a calmar su calor buscándose en el fondo, en el lodo. ¿Saben que hay gente, hermano, que al igual que este animalito, hay momentos que va a querer sacar su frustración, que va a querer sacar su dolor, lo que no han podido entregar al Señor, lo que como hombre, como mujer, como humano no he podido sacar de sí y convertirlo completamente delante del Señor? Va a ir al fondo del pecado, al lodo del pecado, a recrearse en el pecado. El cerdo es un animal inmundo, pero es un animal también sin entendimiento. El cerdo no entiende que le están comiendo algo de valor en su hocico. Él no entiende el valor de lo que le están dando. Y qué triste es cuando hay gente que está como un pie en la iglesia y gente que está como un pie en el mundo. Gente que un día va a la iglesia y llora delante de Dios, se sacrifica delante de Dios, pero al día siguiente se devuelve en su pecado, se devuelve en su inmundicia y no entiende el valor de las cosas que Dios está poniendo delante de él. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Váyase conmigo al libro de Mateo capítulo 7, versículo 6, por favor. Y dice así: no deis los sacos, escuche por favor, no deis los sacos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos,
No sea que los pisoteen y se vuelvan y los despedacen. No dejen los santos a los perros. Otra vez viene aquí el tener discernimiento. No dejes los santos a los perros. ¿Cuánta gente resiste la inmundicia? ¿Cuánta gente no está entendiendo que lo que está haciendo, que en vez de bendecir, es un desperdicio, no me lo está invirtiendo? Hermano, que Dios te dé sabiduría para saber en este tiempo tan peligroso en quién tú te inviertes. Hay que pedirle al Señor sabiduría para en este tiempo saber con qué gente tú conversas, con qué gente tú estás perdiendo y consumiendo tu tiempo. Porque hay gente que cuando usted le habla, no está invirtiendo su tiempo en gente que tiene la tierra, el corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Pero hay otra gente que lo único que va a hacer es que usted pierda el tiempo, que usted se desgaste, que usted les hable, que usted les aconseje. Y nunca reciben nada de lo que usted le está dando. Dice la Biblia claramente, no le den los santos a los perros. Si hay una de las cosas que a mí me ha tocado aprender, hermano, es saber en quién nos sienten. Es que no podemos ser egoístas, sí, no podemos ser egoístas, pero tenemos que tener discernimiento de cómo nos invertimos en la gente, de cómo le damos a la gente. Hay gente, hermano, que lo único que va a hacer es consumir su tiempo, quitarle el tiempo y nunca va a recibir nada, porque tanta es la inmundicia, tanto es el poco deseo de las cosas de Dios, que tú estás desperdiciando los santos, las perlas, los dones, el consejo, el tiempo valioso. Hay gente que no quiere recibir nada. No sé qué están teniendo en esta noche. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Alguna vez me invitaron a una iglesia a predicar acerca del valor de una perla. Y veía esto cuando hacía ese mensaje para predicar, que las perlas costosas, hermano, que es muy difícil obtenerlas. Usted no puede ir a cualquier tienda a decir, deme una perla, que me la quiero poner en el cuello, la quiero lucir. Una perla es demasiado cara. Es demasiado costosa. ¿Y sabe por qué cuesta en el mercado? Porque obtenerla no fue fácil. Hay cosas en la vida que Dios te va a dar y que obtenerlo no fue fácil. Entonces tienes que saber cuidar lo que Dios te ha dado. Por favor, no le den las piernas a los cerdos. No sé si me están entendiendo. Hay cosas que el Señor te ha dado, pero que te han costado lágrimas. Hay cosas que te han costado horas de oración, rodillas dobladas, tiempo delante de Dios, como para perderlo en un segundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, hay cosas que se han conseguido con lágrimas. Hay dones, hay cosas que hemos recibido de parte del Señor. Regalos, milagros, que fue una batalla obtenerlos. Y dice la Biblia, no le echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen o las despedacen. No sé si usted se ha dado cuenta de algo, pero el perro tiene una naturaleza. ¿Sabe cuál es la naturaleza del perro? El perro vomita lo que no le cayó bien al estómago. Está normal que usted pasa por la calle y usted ve un perro vomitando. Pero tan normal como el perro vomitó, lo que su estómago no deseó, el perro vuelve a comerlo. Esa es la naturaleza del perro. El cuerpo desechó, el estómago del animal desechó algo que no le cayó bien. Pero como el perro no tiene discernimiento, el perro regresa y vuelve a comer lo que ya ha vomitado. O sea, hermano, es algo terrible. Fue algo que su cuerpo no aceptó, lo desechó, pero lo vuelve a comer. Y hay gente que ha sido liberada. Escúchame. Hay gente que ha llegado a la iglesia atada. Hay gente que ha llegado a la iglesia tomada su mente por posesiones, por demonios. Y el Señor en su misericordia, Dios ha sanado, Dios ha liberado. Han recibido la liberación de su cuerpo, han recibido la liberación de su mente, han recibido la liberación en la casa. Como el Señor ha liberado, ha sanado, ha restaurado. Y hay gente que aunque ha recibido eso de parte del Señor, se regresa al vómito, vuelve al pecado. Regresa
a consumir lo que un día Dios sacó, desechó del cuerpo de ellos. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Por eso es que uno tiene que tener cuidado. Dice la Biblia que el que cree que está firme, cuidado cae. Tú y yo sabemos de dónde Dios nos sacó. Tú y yo sabemos de dónde Dios nos restauró. Hay gente que el Señor le ha sacado de la condolencia. Hay gente que el Señor la ha sacado del vicio, de la borrachera, de la droga, del alcohol. Hay de tantas ataduras que Dios nos ha hecho libres. Ten cuidado de que no regresa de lo que un día Dios sacó de ti y quieras volver a tomar en el nombre de Jesús. Ten cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Si el Señor te hizo libre, hermano, ten cuidado de que no vuelvas a consumir lo que un día ya Dios sacó, lo que un día el Señor estimó por su misericordia de ti. Dice la Biblia, no deis los campos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoneen. Cuando no se tiene discernimiento espiritual, hay gente que va a pisotear la sangre de Cristo. Hay gente que va a pisotear las cosas santas que el Señor está dando. Hermano, es inconcebible, pero pasa. Hay gente que puede estar un domingo en la iglesia, llorar, sentir al Espíritu Santo, tomar la Santa Cena. Y el próximo sábado estar en una discoteca. Y el próximo lunes estar mintiendo, estar escribiendo a la persona incorrecta, estar en hábitos que uno sabe que delante de Dios son aborrecibles. Tenga cuidado de no pisotear lo santo. Estamos viviendo un tiempo muy contaminante. Estamos viviendo un tiempo espiritual altamente contaminante. Dice la Biblia, no sea que los pisoteen, dice, vuelvan los desfaraces. El cerdo no siente que todo es dañino. El cerdo no tiene la capacidad de pensar, ahí hay bacterias, me va a caer un hongo, me voy a enfermar. El cerdo no tiene la capacidad de verlo como dañino. El cerdo lo ve como placentero. ¿Sabes cuánta gente no ve el pecado como pecado, sino que ve el pecado como algo que le causa placer? Hay gente que no puede ver que el pecado es pecado, que el pecado es lodo, que el pecado es inmundicia. Hay gente lo que ve es las horas de placer que el pecado le va a dar. Las horas de placer de ver una pornografía. Las horas de placer de estar con la mujer que no es una esposa. Las horas de placer de estar viendo cosas en internet que no me edifica. Las horas de placer de estar bebiéndome un trago del que un día el Señor me hizo libre. ¿Por qué, hermano? Porque no hay discernimiento espiritual. La gente no quiere dejar la inmundicia. Y están pisoteando los santos. Y le digo algo. Cuando uno entiende eso, uno se da cuenta que al no tener discernimiento espiritual, y tú que estás quizás predicando, hablando, amonestando, aconsejando, pero cuando la gente no tiene discernimiento espiritual, lo único que esto te va a traer es un desgaste. Hermano, es un desgaste. La Biblia claramente dice que no le echéis perlas delante de los cerdos. Y es fuerte la palabra, no es que está rebajando a un humano a esa condición, está rebajando la condición del pecado, la inmundicia del pecado, comparado con la inmundicia de este animal que no hicieron de lo que hace. No compara al ser humano con un animal, no. Compara la condición del pecado de una persona con la inmundicia de este animal. Yo creo que ninguno de nosotros viéramos un charco de lodo y nos meteríamos a bañar, pues hermano, es lógico. La cantidad de bacterias, de hongos, de enfermedades. Pero quien no lo discierne como un cerdo se lo puede disfrutar. Cuando tú tienes el discernimiento del Espíritu Santo, tú dices, a mí no me conviene ir a la casa de esas personas, porque yo ya sé que si entro, yo no voy a salir siendo la misma. Cada vez que yo entraba a la casa de ella, salía completamente negro. Y pues si voy ahora, puedo salir en la misma condición. No me conviene contestarle la llamada de teléfono a esta persona, porque cuando yo le contestaba el teléfono, terminábamos consumiendo pecado. Es más, no le puedo comentar, tengo que discernir lo que es inmundo. Y la palabra del Señor fuerte pero es necesaria. Muchos están pisoteando la sangre de Cristo. Hermano, que tú y yo no seamos de los que pisotean la sangre de Cristo. Quiero que le digas al que está a tu lado, el Señor nos ha llamado a santidad.
Vámonos al libro de Lucas, el capítulo 8. Quiero que lea conmigo el versículo 33 y 34. Dice así: y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el agua se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, en el 35, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Aquí hay muchas cosas que podríamos comparar. Los demonios salieron del hombre, no entraron en los cerdos. Y la Biblia te enseña que cuando hay un proceso de liberación, ¿verdad? Los demonios pueden salir, el demonio que estuvo ocupando un cuerpo, una mente, y sale, pero también regresa. Hay un ciclo donde regresa y dice: voy a ver cómo está la casa, cómo está el lugar de donde salí. Y puede decir, la condición del hombre es peor de la que estaba, regresa, porque yo te regreso solo, regresa acompañado de 7 demonios peores. Y aquí dice la Biblia que los demonios salieron del hombre, entraron ¿a dónde? A los cerdos. O sea, los demonios ¿a dónde regresan? A la inmundicia. Hay gente que recibe liberación de Dios. Hay gente que en algún momento entiende la condición de su pecado. Entiende que necesita cambiar su estilo de vida. Entiende que necesita ser sanado en sus emociones. Entiende que necesita la ayuda de parte de Dios, que está consciente. Pero tenga cuidado, porque esto es algo de todos los días. Esto, hermano, buscar y llenarte de Dios no es cosa de domingo, es algo de todos los días. Porque dice la Biblia que los demonios salieron de los hombres y entraron ¿a dónde? A los cerdos. O sea, puede una persona recibir una liberación. Puede una persona en un momento sentirse libre. Ok, la depresión ya no me visita. Ya no lloro con amargura. Yo no tengo ganas de levantarme. Y ahí va su tiempo bien. Y me siento bien. Estoy calmado y voy a ver y y creo la palabra. Pero tenga cuidado. Tengo que llenarme de Dios todos los días. Porque la Biblia dice que los demonios regresan. No lo digo yo, lo dice la palabra. Los demonios regresan. Dice la Biblia: y entraron en los cerdos, y el agua se precipitó al desmañadero y se ahogó. ¿Cuánta gente que el Señor ha liberado insiste en vivir en una vida atada? Para mí, hermano, no es concebible que alguien que conozca la palabra de Dios, que esté en la iglesia, que haya sentido el toque del Espíritu Santo, que haya llorado en la presencia del Señor, que Dios lo haya sanado, lo haya liberado. Es imposible. Que si tú estás bien agarrado en las manos del Señor, porque te estaba antes, te vuelva a estar ahora. Es imposible. Pero claro, se vuelve imposible cuando mi condición espiritual ya no es la misma. Cuando yo no estoy lleno de las cosas de Dios, sino que me estoy llenando de las cosas del mundo, de lo que antes ya estaba. Ahora regreso a esos mismos hábitos, a ese estilo de vida, a esas mismas relaciones, a esos mismos malos hábitos que me hacían vivir una vida de atadura espiritual y atadura emocional. Dice la Biblia: y los que apacentaban los cerdos. La Biblia habla de pastores de ovejas, como David. La Biblia habla de pastores de burros, como Saúl. Pero en este versículo es impactante y sorprendente cómo en la ciudad había pastores de cerdos. Qué degradante, no pastoreaban ovejas, no pastoreaban burros, pastoreaban cerdos. Hermano, inclusive, y esto es impactante, que se conocía la ley de Moisés, que el cerdo era un animal impuro, que no lo podían consumir, sin embargo lo pastoreaba. Es inconcebible. Hay gente que conoce lo que es pecado y sin embargo está sosteniendo el pecado, que sabe que no agrada a Dios. Alguien me dijo una vez, pastores, que yo tengo una amiga. Y mi amiga es una mujer que trabaja en prostitución y tiene años en prostitución. Y ella viene a mi casa y yo paso tiempo con ella y yo converso y yo le dije: mira, yo creo algo, que si Dios te restaura a ti, me restaura a mí, puede restaurar a cualquiera. Pero hay algo. Cuando la gente quiere ser restaurada, hay un tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo.
Hay un tiempo, hermano, donde viene la visita de Dios y la gente puede recibir al Señor y todo lo que el Señor trae consigo, la liberación, la sanidad. Pero tú no me puedes decir que tú puedes obtener una amistad con alguien que no quiere salir de su condición de pecado. Porque todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y cambiar y de permitir que el Señor transforme nuestra vida. Todos tenemos la oportunidad. Pero no todos quieren tomar esa oportunidad para cambiar su estilo de vida. Y ella me decía, ¿qué hago? Yo le decía a ella, tú tienes que pedirle al Señor sabiduría y discernimiento. Porque toda persona tiene la oportunidad de cambiar. Pero tú no puedes estar perdiendo tu tiempo con alguien que no quiere cambiar su forma de vivir. Que alguien que sabiendo su condición y que necesita ayuda y se está recibiendo la ayuda, pero disfruta el pecado, hermano, porque la verdad es esta. Hay gente que está consciente porque el Espíritu Santo te da discernimiento en la misericordia del Señor. El Señor le permite al hombre ver su condición y decir, necesito renunciar a esto. Pero hay gente que disfruta el pecado que está haciendo. Y busca una justificación para seguir viviendo de su ciclo de pecado. Dice la Biblia que comenzaron a pastorear cerdos. ¿Usted sabe lo que significa pastorear cerdos? Significa que cuidaban a los cerdos. Significa que le decían, cerdo, cuidado, muchachos, cuidado, se ven en ese lodo. Le daban de comer a los cerdos. Engordaban a los cerdos. Aunque sabían de acuerdo a la ley, no era favorable. ¿Cuánta gente está engordando el pecado? Sabiendo que el pecado sigue engordando el pecado. Hermano, ¿cuántos padres saben que los hijos se encierran en el cuarto a consumir pornografía? Y no le dicen, pásame esa tableta, pásame ese celular, hasta aquí, no te puedo permitir. Yo sé lo que estás haciendo y en el nombre de Jesús no puedo permitir que tú sigas engordando el pecado a mí en mi casa, perdóneme. Pero hay gente que está pastoreando cerdos. Y no me refiero, hermano, no quiero que lo tomen como un insulto. Me refiero a la condición del pecado, a la condición tan degradante que puede tener una persona cuando peca. Hay gente que inconsciente o inconscientemente está engordando el pecado en su casa. No sé si está entendiendo lo que estoy hablando en esta noche, pero usted no puede pastorear cerdo. Usted no puede engordar el pecado, usted no puede estar cuidando el pecado. Al pecado no se le cuida, mi hermano, el pecado se lo desecha. Al pecado no se le consiente, al pecado se lo saca. Y cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos de lo que había pasado. Dice cuenta de algo, esta ciudad donde Jesús hizo milagros, era una ciudad donde habían tantos endemoniados, habían legiones, no un demonio, habían legiones de demonios. ¿Qué será lo que dio la oportunidad para que legiones de demonios pudieran habitar en esa ciudad? Y hay gente que vivía en esa ciudad. Era el resultado de vivir tolerando y engordando la inmundicia. Gente que dice, pero ¿por qué tantos problemas en mi casa? ¿Por qué tanta enfermedad en la casa? ¿Por qué tanta pobreza en la casa? ¿Por qué tanto conflicto en la casa? No será que estás engordando cerdos y no te has dado cuenta. Que has estado engordando el pecado y no te has dado cuenta. ¿Por qué había tanta legión demoníaca en esa ciudad? Porque estaban tolerando el pecado, porque estaban engordando el pecado en vez de reprenderlo. Y esto no se quita con que óreme pastor, no. Esto se quita cambiando la forma de vivir, renunciando a las cosas que sabemos que delante de Dios son inmundas. No sé si me está escuchando y me está entendiendo. Hay gente que cree que con una oración se quita. Hay cosas que no. Sí, la oración es poderosa, pero es necesario cambiarle la mente a la gente. Cuando le cambias la mente, lo cambias el estilo de vida. Y cuando se le cambia el estilo de vida de una persona, le cambias el futuro a una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 15:16. Con este versículo termino, pero será el preámbulo de la siguiente palabra. Y deseaba, Lucas 15:16.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie tocaba. Usted y yo conocemos de que está hablando en este pasaje del hijo pródigo. El pródigo que un día le dijo a papá, papá, yo quiero que me heredes en vida. Y él cogió la herencia que le correspondía y dice la Biblia que la malgastó, la gastó. Y cuando ya no tuvo nada, dice la Biblia que se fue como un jornalero. Tenía hambre, tenía deseo de comer. Y no había nada que comer. Y en un momento se ve a punto a comer la comida que comían los animales, las algarrobas, los desechos que comían los cerdos. Y él viene ahí y él recuerda cuando yo estaba en la casa de mi papá, había mucha comida, había mucho potaje. Y ahora que estoy en esta condición, hermanos, la Biblia describe la condición del hijo pródigo. Cuando yo comienzo a leer esto y a pensar, ¿a qué punto? ¿Qué fue lo que pasó en la mente de este muchacho? Para de un día dejar de comer el potaje, la comida de hijo, la comida, la leche, los manjares, los postres que había en la casa de su padre, terminara comiendo la comida, deseando comer la comida de los cerdos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué punto perdió el equilibrio? ¿En qué punto perdió la conciencia de lo que estaba en su casa? Y fue a desperdiciar lo que el padre le había dado y terminó deseando comer lo que comían los cerdos. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué degradante la forma de pensar! ¡Qué degradante el pecado! De tenerlo todo, a llegar a tener la dieta que tienen los cerdos. Es un dolor cuando uno ve en la iglesia que ha servido al Señor, que ha buscado a Dios, que el Señor le ha dado palabra y termina en tanta inmundicia y termina en una condición espiritual deplorable. Llegar a comer la comida de los cerdos. La comida de los cerdos es la sobra de todo lo que quedó. La comida de los cerdos es la sobra de lo que alguien dejó. Cuando no se tiene discernimiento espiritual se peca y termina comiendo, consumiendo, quizás no físicamente, pero espiritual y emocionalmente las sobras de lo que hemos dejado. Eso, hermano, es que tú vas a ver gente en la vida que un día el Señor los hizo libres, el Señor los restauró, los limpió con su sangre. Pasan los años, siente que se aparta del Señor. Y tú los ves comiendo sobras de lo que otro ha dejado, que espiritual y emocionalmente. Cuando yo no tengo, no he recibido, cuando no he entendido el amor de Dios, voy a estar suplicando sobras de amor de otra persona. Cuando yo no he entendido lo que yo he valgo como hijo de Dios, que entregó su sangre por mí, darme salvación, voy a terminar siguiendo las obras emocionales de otras personas, porque perdí mi identidad de hijo, perdí el diseño de hijo. Y se está rebajando la condición de un animal tan inmundo, porque el pecado, hermano, el pecado, quiero que sepa algo, el pecado rebaja de condición al hombre. El pecado rebaja de condición al hombre. Hay gente que dice, yo nunca llegué a pensar que iba a estar en la condición en la que estoy. Es que nunca pensaba desapartar tanto de Dios como puedes llegar a apartar y a dejarte tanto de sorpresas. Porque lo único que nos sostiene por su gracia es nuestro Dios. En la próxima palabra que voy a estar dando voy a acercar esto de las algarrobas. Y antes en la tarde, mientras estaba realizando la palabra de ese Señor, ¿cuánta gente está comiendo algarrobas espirituales? ¿Cuánta gente está comiendo algarrobas emocionales? Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros, amado, y que te puedas ubicar como hijo y una hija de Dios. Ponte de pie esta noche.